frío o con calor, con lluvia o con sol, les traemos una opción diferente. Una hora de aire fresco, en la que contaremos con columnas de interés a cargo de excelentes colaboradores, entrevistas, reflexiones, noticias que tal vez no hayas escuchado, o sí, pero las volvemos a ver, y mucho más. En la conducción y producción, Estela Fandiño y Silvia Cordero. y manejando los hilos de la radio, El inigualable Tano Trifoglio. Por aquí, por FM Voces 107.7. para mensajes y comentarios tenemos un nuevo número de WhatsApp. Es 54911 6210 2418. Esperamos tus mensajes. Puedes mandar audios o nosotros los leemos. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Consultas al 11 3750 1070 o por WhatsApp al 11 4428 5050. Liliana Ginocchio, artista plástica. Admira algunas de sus obras en su página web lilianaginocchio.com.ar. Envíale un mensaje a su correo liliana@lilianaginocchio.com.ar. Sociedad de Fomento Turdera Sud, siempre acompañándote. Un proyecto social, cultural, educativo y de formación en oficios. Nuestra sede, 1 de marzo 1360, a metros de Avenida Frías, Ciudad de Lavallol. Contactate al WhatsApp 11 5487 7661. Búscanos en las redes sociales. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Nuevamente visita Aire Fresco la doctora María Alejandra Silva, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Política de la Flasco, doctora en Sociología de la UBA. Buenas tardes, María Alejandra. Hola Estela, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, entonces, María Alejandra, retomemos el tema violencia de género. ¿Cuál sería la forma más adecuada de abordar este tema? Si pensamos en trabajar sobre el daño, o sea, cuando ya ha sido golpeada, maltratada y quiere denunciar, el primer problema es que existan espacios donde denunciar, ¿no? Que es lo que se llama acceso a la justicia. Hace más de 20 años que se viene hablando de eso, o sea, han salido leyes y demás, pero cuando uno recorre las provincias encuentra Corrientes, Salta y la que fuera, se encuentra con que no hay ningún lugar donde denunciar. En cambio, en Buenos Aires vos te vas a la Balvanera y encontrás una oficina enorme y dice acceso a la justicia. Y así, te vas a otro barrio y lo mismo, ¿no? Entonces, hasta hay oficinas en los barrios. Pero la Argentina no es Buenos Aires. Entonces, no es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el primer problema es el acceso. Pero si nosotros pensamos entonces, ¿dónde puede la mujer denunciar? Y eso es lo que hay que establecer, otros lugares, otras instituciones donde pueda ir, ¿no? Que no precisamente sea la policía, pueden ser otras instituciones de salud, de educación, instituciones sociales. Y bueno, y si pensamos en la prevención,
Y en educar para prevención, obviamente en las escuelas tendría que haber, digamos, cambios en la currícula y en el plan de estudio en la primaria, en la secundaria y en la universidad para que se viera la cuestión de género. Como una materia, ¿no? Como cuando se quiere, digamos, prevenir, en los países europeos se quiere prevenir el accidente de tránsito, se enseña en la primaria. Además hay lugares donde los chicos practican cómo manejar para conocer las señales de tránsito, nenes de la primaria. Cuando vos querés prevenir, por ejemplo, los accidentes de trabajo, bueno, los países lo que hacen es lo mismo, hasta hay jueguitos. Yo he visto, por ejemplo, en España, en Madrid, juegos en la computadora de cómo prevenir los riesgos del trabajo y los riesgos de incendio, etc. Un jueguito con dibujos. Entonces, en Brasil, por ejemplo, educación financiera en las escuelas. Yo he visto en San Pablo cómo salían los chicos de su escuela y iban al supermercado a comprar. Entonces la maestra le decía, bueno, hoy vamos a salir contando, ¿no? Todo el mundo venía con esa cantidad y los hacía recorrer. Y bueno, pero tienen que comprar alimento nutritivo, hidratos, proteínas, frutas, lácteos. Les enseñaban todo eso, ¿no? A ver si les alcanzaba. Entonces, digo, es necesario incorporar en la currícula, no hablar. Y eso es lo que no se ha hecho. Y estamos hablando de que esta ley de educación es del 2015. Entonces, digo, por ejemplo, si tomo educación, a ver, si yo tomo otras instancias como por ejemplo salud, es obvio que tanto en la escuela como en salud vienen las personas golpeadas, los niños y las mujeres golpeadas, y ellos lo ven, porque ellos saben distinguir un hematoma, que te caíste por la escalera o que te caíste de la bicicleta, de alguien que te pegó. Entonces, el sistema de salud también podría ser un lugar de detección y de prevención. Mientras la gente espera, se podría hacer folletos, se podría hacer obras de teatro, pasar por la televisión. O sea, hay miles de formas de educación para la salud, ¿no? Entonces creo que lo que faltan son acciones concretas, porque la ley hecha por el abogado puede ser perfecta, pero es un abogado y lo único que te va a enseñar es cómo denunciar y iniciarle acciones para que vaya preso. Y eso no es la cuestión es prevenir. ¿Y con esto alcanzaría para evitar casos similares? No, por eso no alcanza. Es decir, digamos, se sabe que existe una relación entre, digamos, educación, acceso al trabajo y violencia. Es decir, cuando la mujer tiene menos educación y cuando no trabaja es cuando acepta cualquier cosa del hombre y va aceptando cada vez cosas peores. Primero que le grite, después que le tire con un vaso y después que le pegue directamente en el cuerpo y la tire al piso. Entonces, esto es lo que hay que trabajar. Es decir, hay que trabajar a nivel sociológico y a nivel cultural con las distintas clases sociales, en los barrios, con las iglesias, con los centros de salud, con las vecinales, con todo lo que está en los barrios y en el acceso a las instituciones, por supuesto con las radios, los programas de radio también, para trabajar esta cuestión. La mujer no deja de ser persona si no se casa, no tiene hijos y acepta cualquier cosa. La mujer, su único rol no es ese. Puede la mujer educarse, puede trabajar y puede con su educación sostenerse, pagarse su alimento, su casa, viajar, tener un auto, miles de cosas puede acceder solamente ella. O sea, que acepte que tiene las mismas posibilidades y que tiene las mismas capacidades y que lo puede hacer. No estamos en la época en el 1940, 1950. Ahora sabemos que hay provincias que tienen menos educación y que las mujeres no trabajan, donde hay más violencia, es obvio, y no denuncian, ¿no? Yo le contaba de Corrientes, que estuve investigando, y ahora les puedo contar de Salta, porque estoy viviendo en Salta. Por ejemplo, el año pasado la intendenta dijo que solo de denuncia recibieron en la capital, estamos hablando que es el lugar donde hay más educación, 40.000 denuncias. Estamos hablando de provincias pequeñas, imagínense lo que debe ser el resto de la provincia. Yo personalmente, que vivo
en una ciudad más chica, al lado de la capital, ya he conocido en estos 2 años 2 casos de mujeres maltratadas. Una se separó, se fue a vivir con la madre, después él vino, le pidió perdón, le dijo que iba a mejorar y la llevó de nuevo. Y en el caso de la otra, bueno, ahora parece que ella se separó, pero se fue a vivir de la madre, porque claro, al no tener trabajo, ninguna de las dos tienen ni estudio ni trabajo. ¿Qué terminan haciendo? Yendo a vivir a la casa de la madre, ¿no? Entonces, te digo ejemplos que los conozco, no he hecho un relevamiento, pero entonces estamos hablando que eso es lo que hay que trabajar. Tanto se llenan la boca del empoderamiento. Bueno, empoderemos a la mujer significa eso, enseñarle, mira, no sos anormal, no sos discapacitada, no sos lesbiana, sino solamente pensás en trabajar y en formar y en capacitarte. O sea, la mujer puede hacer todo eso, no necesariamente tiene que casarse, tener hijos y aceptar un marido y esas condiciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que no se trabaja, y ahí está el doble discurso. No pasa por un ministerio, pasa por trabajar todas estas cuestiones en las instituciones de la sociedad. Bueno, María Alejandra, para despedirte, darte las gracias, esta es la última. ¿Y en los gobiernos qué hace falta? Bueno, hace falta que aprendan todas estas leyes que existen desde el 85, desde que empezó la democracia, como le voy diciendo, y que no alcanza con adherir, con que la provincia adhiera y con una ley nueva, sino que es necesario generar estas acciones e intervenciones concretas en educación y con todas las instituciones. Entonces, tanto en las provincias como en los municipios, lo que tienen que hacer es leyes y ordenanzas que concreten estas leyes en acciones puntuales, con iglesias, asociaciones vecinales, cámaras empresarias, cámaras de empresas de la construcción, inmobiliaria, de la que fuera, ¿no? Taxistas, es decir, todo, choferes de ómnibus, los actores y las instituciones concretas. Con todos ellos hay que trabajar. La prevención y la erradicación y la educación. Entonces, lo que les falta hacer a los políticos es pasar del discurso a la acción. ¿Qué significa eso? Que dejemos la política como espectáculo, la videopolítica, ¿no? Que es eso de dar un hermoso discurso, tener una página web, WhatsApp. Entonces, el municipio tiene una página web, no a la violencia de género. ¿Y vos te comunicás con quién? Con un robot que te dice 2 o 3 cosas y más de eso no te recibe porque está todo planificado. Entonces, dejemos ese estado remoto, ese gobierno digital, esa videopolítica, y pasemos a lo que es la política, ¿no? Es la capacidad de imponer la voluntad a otros, pero esos otros son las instituciones concretas, la gente común. Eso es lo que tienen que hacer, pasar del discurso a la acción concreta en el barrio, en la escuela, en el centro de salud. Eso es lo que le falta a las provincias y a los municipios, a los políticos. Muchas gracias por invitarme, saludos a tu equipo de colaboradores y saludos a la audiencia. Gracias. Gracias a vos, María Alejandra, y hasta un próximo Aire Fresco. Y ahora nos contactamos con la abogada en Derecho de Familia, doctora Irma Inés López. Buenas tardes, Irma. Gracias por atendernos. Nos contactamos con vos porque Aire Fresco, como el país entero, se vio sorprendido por el caso de violencia de género que involucraría al expresidente Alberto Fernández. Nuestro interés es que nos hables sobre violencia de género, de qué se trata, a quiénes involucra y qué deberíamos hacer para erradicarla. Hola Estela, buenas tardes amigas. Teniendo en cuenta los hechos que fueron aconteciendo durante este mes y que fueron tratados por todos los medios periodísticos
respecto del accionar del expresidente que se encuentra involucrado en una investigación de violencia de género debido a las denuncias interpuestas por su expareja ante la justicia, nos pareció interesante realizar un análisis del tema en cuestión. La violencia de género es un problema social y global que afecta a miles de personas, especialmente a las mujeres, vulnerando el conjunto de los derechos humanos de las víctimas y obstruyendo de esta forma la libre elección de las personas. Y se refiere a cualquier tipo de violencia que se ejerce contra una de ellas, pudiendo adoptar muchas formas, como violencia física, sexual, económica y o psicológica. La misma se encuentra atravesada por las relaciones de poder que operan en el interior de los hogares, entre mujeres y hombres y entre niños y adultos, y en los lugares de trabajo, entre jefes y subordinadas o subordinados. Se trata de una manifestación de la desigualdad y la discriminación que aún hoy sufren las mujeres, perpetuándose a través de patrones sociales, culturales y económicos, eternizando de esta forma la opresión y subordinación de las mujeres. Es importante destacar que este tipo de violencia también afecta a las personas LGBTQ+, y también en menor medida a los hombres, como así también que se puede dar en cualquier nivel social. A fin de erradicarla, es fundamental abordar las causas profundas de la desigualdad y la discriminación, trabajando para crear una sociedad más justa y equitativa para todos, para lo cual deberíamos, primero, educar y concientizar sobre esta violencia y sus efectos desde edades tempranas y en todos los ámbitos. Segundo, implementar políticas públicas y leyes que protejan a las víctimas y castiguen a los agresores con una mirada basada en los principios de la victimología, es decir, con celeridad, actuando de forma inmediata, rápida y oportunamente, brindándole a la víctima atención integral. Tercero, apoyar a las organizaciones que brindan apoyo y ayuda a las víctimas. Y cuarto, fomentar la participación activa de toda la sociedad en la lucha contra este flagelo. ¿Se ha hecho algo en los últimos tiempos al respecto? De hecho, podemos decir que algo se ha avanzado en los últimos tiempos, pero aún falta mucho por hacer. Se han establecido leyes al respecto, como por ejemplo la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que ésta se desarrolle. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Ley 12.569, entre otras cosas, le dio origen a las comisarías de la mujer y la familia. Se trata de unidades policiales especializadas en esta problemática. Las mismas cuentan con personal capacitado para atención de las víctimas, los que forman equipos interdisciplinarios, integrados por psicólogos, abogados, asistentes sociales, etc. En el mismo sentido, esta ley establece que el juez podrá ordenar la exclusión del agresor de la vivienda familiar, establecer un perímetro dentro del cual no podrá acercarse a la víctima, ya sea al domicilio, al lugar de trabajo, etc. Con los mismos fines, resulta necesaria una adecuada formación de los operadores del sistema de justicia, desde un enfoque de género y derechos humanos, para modificar las prácticas que naturalizan la violencia familiar. ¿Y qué le estaría faltando a la justicia? La respuesta sería que lo que falta es la perspectiva de la víctima, toda vez que ella no buscó esta situación, con lo cual resulta necesario que aquellas personas que trabajan con casos de este tipo se pongan en el lugar de la víctima actuando empáticamente. ¿Podés decirnos algo sobre estadísticas en femicidios? Como dato estadístico, para ilustrar un poco este mensaje, es importante saber que, según el estudio realizado por la organización no gubernamental que analiza esta problemática, la Casa del Encuentro, según un artículo publicado por el periódico Página 12 Online, el día 19 del corriente mes, en los primeros 5 meses del año en curso, en nuestro país hubo 127 víctimas, de los cuales 114 fueron femicidios, 3 lesbicidios, un travesticidio y 9 feminicidios vinculados de varones adultos y niños.
Por último, es importante tener en cuenta que para no convertirnos en víctimas debemos saber cuáles son nuestros derechos, ya que existen, pero debemos ejercerlos. Hay mucho para hablar sobre este tema, ¿verdad? Quedan muchas cosas por ver respecto a este tema, pero eso lo hablaremos en alguna otra charla. Bueno, entonces te comprometemos para otro aire fresco. Muchas gracias por estar con nosotros. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conócelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. Qué bueno es comprender. Comprender lo que leemos o estudiamos nos ayuda a crecer. En el desempeño escolar te permite el éxito y la satisfacción de que el estudio sea más agradable. La docente María Cristina Sáenz te acompaña a disfrutar de la lectura estudiando con método. Talleres individuales, niveles primario, secundario, terciario, ingreso a la universidad. Consultas por mail mcrisaenz@hotmail.com. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Iniciamos en Aire Fresco una nueva columna. Estará a cargo de la consultora Carola Fernández. Buenas tardes, Carola. Muchas gracias por integrarte a nuestro equipo de colaboradores. Buenas tardes, Estela. Gracias por tu invitación a este espacio. Me siento muy honrada. En primer lugar, queremos que les cuentes a nuestros oyentes quién es Carola Fernández y cuáles son sus actividades. Qué difícil definirse a sí mismo, ¿no? Como lo que uno hace. En realidad me gusta presentarme como un acompañante de procesos de evolución del ser. Realizo varias actividades y tienen distintos formatos, o sea, hay encuentros a uno, donde a partir de un síntoma, un conflicto de la vida de la persona que viene a consulta, vamos en búsqueda de todas las tomas de conciencia que requiere ese ser para poder evolucionar. Algunas veces son síntomas físicos, otros conflictos emocionales, en otras oportunidades son conflictos económicos. Estoy especializada y certificada en el abordaje de la bioexistencia consciente aplicada a economía y empresas. Como así también mi origen ha sido las constelaciones familiares, archivos akáshicos y todas las corrientes de chamanismo que fueron creando una identidad a la hora de poder acompañar a cada ser que viene tanto a un encuentro individual como a los talleres grupales que voy gestando cada tanto. ¿Cómo llamaremos a este espacio, a tu espacio? Creo que podemos llamarle a este espacio encuentro de charlas conscientes sobre el origen de nuestros síntomas. ¿Y hoy qué nos adelantarás? Bueno, hoy hablemos del síntoma. El síntoma es en general lo primero que trae a alguien a consulta. Es el lugar que duele
en mi cuerpo lo primero que la gente identifica. Hacemos tratamientos, vamos al médico, hacemos todo lo necesario. Y muchas veces nos encontramos con síntomas que son muy reiterativos, que no hay ningún tratamiento que lo resuelva. Síntomas que se multiplican y invaden toda mi vida y que además afectan mi manera de relacionarme, la manera en que me siento emocionalmente, mi desarrollo en la vida. Cuando estos síntomas se manifiestan, muchas personas llegan a consulta agotadas porque ya no tienen fuerza para seguir adelante con esto. Desde este abordaje, donde la biología es un código que en cada lugar que me duele, en cada lugar que enfermo, me está contando una historia en particular, nosotros podemos ir a investigar puntualmente qué es este síntoma, de qué me está hablando. Por ejemplo, te cuento un síntoma que me está afectando a nivel huesos, a nivel articulaciones, a nivel musculatura. Va a estar hablando de desvalorización, de impotencia, con respecto a la zona que me está afectando. Esto lo podemos desarrollar ampliamente, pero inevitablemente cuando yo estoy con un síntoma físico en este plano, también voy a estar presentando conflictos de desvalorización en planos de relaciones, en planos económicos, en planos de autovaloración, ¿sí? Entonces, esta manera integral de ver al ser, permitiéndonos que tanto un síntoma físico como uno emocional o hasta económico nos abran la puerta del autoconocimiento, de entender de qué se trata esto. La propuesta en cada encuentro es no solo observar desde el aquí a ahora este síntoma, aquí nomás, qué es lo que sucedió en mi entorno, sino también ir a buscar la información que tengo en mi transgeneracional. ¿Qué le pasó a mis padres con respecto a esto? ¿Qué le pasó a mis abuelos? ¿Con quién estoy relacionado íntimamente? ¿Cómo es posible que un emprendimiento económico esté afectado por la historia de la familia? Son lazos invisibles que algunas veces los podemos encontrar ahí en el cuerpo como mensajeros y otras los vamos a encontrar en nuestra realidad. Entonces la propuesta es, y me parece que es el mensaje más lindo que les podemos dejar hoy, ¿qué te parece si las personas se dejan una listita, hacemos una listita de los síntomas físicos que han atravesado durante toda su vida? Y quienes se atrevan, nos manden un resumen de estos síntomas que han tenido. Y ahí vamos a poder desglosar y contarles cómo las enfermedades están constituyendo un formato de personalidad y de conflictos que estoy siendo invitada a resolver. Me encantaría que me fueran dejando esta información y que me lo envíen a Carola Fernández Humano Puente en Instagram o a mi mail Carola Humano Puente. La primera vez que me enteré que un síntoma era un gran mensajero del alma. Repetí entonces los datos de contacto para las consultas. Carola Fernández Humano Puente en Instagram o a mi mail Carola Humano Puente. Muchas gracias, Carola, y bueno, te esperamos en un próximo Aire Fresco. ¿Vos sabés, Estela, que hay música hecha con poemas de Julio Cortázar? Es fascinante ver cómo sigue vivo después de tantos años por estas cosas, ¿no? Primero por todos sus libros y sus poemas, pero encima por la música. Él pensaba escribir música. De hecho, este poema estaba pensado para música, pero nunca lo llegó a realizar.
Es de aquí que una persona llamada Jamila Castillo lo pudo realizar. Todo comenzó cuando ella compró en Santiago de Compostela un ejemplar de Papeles Inesperados, que era un grueso volumen editado por Alfaguara en el 2009. Allí Jamila también encontró, para su sorpresa, un poema titulado Blues for Maggie, que era una evidente contestación a la célebre canción de Pablo Milanés, Ya ves. Llamó mi atención que Cortázar declarase la autoría de esta frase, que utilizaba como leitmotiv de su propio poema, siendo aún Milanés un trovador incipiente. Pero Cortázar era grande de corazón y todo el mundo lo sabía y lo sabe. Inspirándose en esa misma frase musical, ya ves, y yo sigo pensando en ti, como antes lo hiciera Julio, creó una melodía para Blues for Maggie. Más tarde pidió permiso a Aurora Bernardés, albacea de toda la obra de Julio Cortázar, y a Pablo Milanés respectivamente, para que republicasen una autoría a 3 voces. A partir de contar con sus complicidades, llegó el proceso de elaborar la canción, para la cual pidió colaboración al talentoso compositor brasilero Fred Martins. Ella dice que más tarde se desató en ella la inquietud por encontrar dentro de ella misma la música que habita en casi todas las obras poéticas y también narrativas del autor de Rayuela. 8 de sus tantos poemas se le desvelaron como canciones de modo paulatino. Estos han sido Che, Yo tuve un hermano, La patria, Los amantes, 5 últimos poemas para Cris, que es un fragmento, Alfermat, que es una secuela, Bolero, Say Pretty Mama y Blues for Maggie. Para conseguir que fuesen verdaderas canciones, contó con la intervención inestimable de Paulo Lemos, compositor también brasilero, afincado en Barcelona. Ahora le tocaba presentarlos a un público que seguramente tendría a Julio Cortázar en sus elegidos. Para la ocasión, ella dispuso un formato acústico conformado por guitarra y voz. Jamila, Paulo Feeling y Willy Mondeja como guitarra y director de música. El estilo elegido no podía haber sido otro que el feeling. El cartel para presentarlos fue realizado por el ingenioso humorista gráfico gallego Luis Dávila. Toda la producción ejecutiva desde el primer momento ha estado a cargo de una persona llamada Gerardo Salvo, pero son muchos nombres que uno no va a llegar a conocer. Lo importante es saber que hay canciones de este grande. Maggie Prior, a quien presuntamente está dedicado el poema Blue for Maggie, fue una cantante afrocubana, intérprete de jazz y música popular, a quien Julio Cortázar conoció durante una de sus estadías en Cuba y con la cual mantuvo un estrecho vínculo. Escuchamos Blues for Maggie. Perfecto, Silvia, no sin antes decir derechos de autor a quien corresponda. Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, no es una carta esto. Nos dimos esa miel de la noche, los bares, el placer boca abajo, los cigarrillos
sueños turbios, cuando en el cielo raso tiembla la luz del alba. Ya ves si yo sigo pensando en ti. No te escribo, de pronto miro al cielo, esa nube que pasa, y tú quizás allá en tu malecón mirarás una nube, y eso es mi carta, algo que corre indescifrable lluvia. Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, el tiempo con el resto, los hoces nos duermen junto a una ardilla deshojada. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Y yo sigo pensando en ti. Hola, aire fresco. Hoy, nuevamente aquí, Mabel Cosenza y Ana María Figueira para abrir la caja mágica. Y esta vez vamos a convocar a las abuelas. Así que, 1, 2, 3, escuchemos otra vez. En primer lugar, las abuelas solo cuentan cuentos a la hora de la siesta, cuando los padres están dormidos y los nietos pueden entrar en puntitas de pie en el dormitorio donde la abuela los espera con gran complicidad y regocijo, pues los padres no sospecharán nunca semejantes desobediencias a la pedagogía y a la tradición. Todo así preparado para el cuento, la abuela piensa un momento y dice a su nieta: «Érase una vez en Holanda». A partir de estas palabras la abuela se queda callada y la nieta no tiene más que mirarla y ver cómo en su rostro, en sus manos, en su cofia o en los azules televisores de sus ojos se va cumpliendo el cuento. Por ejemplo, las aventuras de Puff y de Sonk. Lo que pasa por culpa del malvado Brickner y cómo al final los niños son recompensados por su bondad y reciben del burgomaestre un hermosísimo queso dorado semejante a la luna, creciente, que sonríe mientras se va quedando dormida, poco a poco. Esta historia que escuchamos es de Julio Cortázar y fue publicada en Silvalandia en el año 1984. Y traemos aquí a Julio Cortázar porque ustedes, como nosotras, saben que en este mes todos estamos de fiesta porque nuestro vecino Julio sigue recorriendo las calles de Banfield. Así que, a ver las abuelas, si tal vez pueden enamorarse de esta historia y contar cuentos a sus adorables nietos. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Doctora Irma Inés López, Civil, Comercial, Familias, Sucesiones. Solicita turno al WhatsApp 11 4949 3943. Telas Plásticas Miliavaca.
Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Helados artesanales Riviera de Teresa Pinto. Son elaborados con la mejor materia prima utilizando productos italianos Fabri. Helados Riviera son caricias en tu paladar. Y sus tortas, una delicia. Página web rivierahelados.com. Teléfono 4293-3388. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Con nosotros, Paula Cañete, directora comercial de Bagués. Estuvo en el último Living de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, donde presentó su emprendimiento. Ahora la invitamos para que nos hable del desarrollo del mismo y su crecimiento. Paula, los micrófonos de Aire Fresco están a tu disposición. Muchas gracias por la invitación nuevamente, por la oportunidad. Decirles que sí, que soy profesional y en este momento, hace ya un par de años que me encuentro desempeñándome como directora comercial en Bagués. Bagués, para los que no conocen, es una empresa 100% argentina, es nacional. Su fundador es Luis Troncha, es un vecino acá de Zona Sur, de Mármol, que inició su sueño allá por el año 80. Este 26 de agosto estamos atravesando nuestro 17 aniversario de la fundación de la compañía. Es una empresa que tiene un modelo de negocio con foco emprendedor en lo que es venta directa y ya tiene una proyección internacional, ya tiene presencia en Bagués, tiene presencia en España, presencia en Perú, presencia en Paraguay. Realmente ha crecido mucho la compañía porque el modelo de negocio realmente es muy entusiasta. Yo como directora comercial me encuentro, básicamente es proponiendo el plan de negocio a hombres y mujeres que quieran emprender, acompañándolos a crecer en cada uno de los niveles de alianza, dándoles herramientas técnicas de venta, acompañándolos a liderar, porque la verdad que liderar personas, uno no nace, ¿no?, sabiendo todas esas facetas. Y en Bagués tenemos una academia de emprendedores digital, las directoras, las empresarias, hacemos ese trabajo, digamos, de formar a las nuevas incorporaciones. Es un trabajo realmente hermoso que hombres y mujeres lo pueden hacer desde su casa, sin inversión inicial, sin horarios, con ganancias del 30 al 40-45%. El producto es realmente de alta calidad. Decir Bagués es decir fragancias internacionales, hacemos las réplicas. Tenemos la planta de producción en San Luis Merlo, es una planta realmente modelo, hermosa, y el centro de distribución está acá en Longchamp. Y decir con orgullo que es una de las empresas argentinas que ha crecido en estos años. Así que invito a la audiencia, a las que estén interesados en tener información, se pueden comunicar conmigo. Mi nombre es Paula Cañete y me pueden encontrar en las redes sociales como Bagués Echeverría y con gusto, les puedo dar más información en detalle. Bienvenida, Margarita. Es un placer tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes, queridas amigas de Aire Fresco. ¿Cómo están? Como siempre les digo, bien, otra respuesta no acepto. Y si no están bien, se me ponen bien, ya mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, es todo broma. Cada uno está como está y debe aprender a aceptarlo. El otro día fue el Día del Niño. Me quedó este Día del Niño grabado
porque nos reunimos todos en la casa de mi consuegra, porque lógicamente vino mi nieta, su marido y la nena, o sea, mi bisnieta. ¿Qué demás está decirles? ¿Para qué les voy a decir que es divina, preciosa, es un sol, siempre sonríe? No, llora, como todos los chicos. Y entonces hay que entretenerla un poquito, porque me di cuenta que todo el mundo le regaló un juguete con caja, ¿no? Se entretuvo más con las cajas que con los juguetes. Me causó muchísima gracia. Y yo la veía jugar, y la veía jugar con mi nieto, o sea, con su tío. Como el día de San Martín había sido el día anterior, me puse a pensar, ¿qué sucedería si al general José de San Martín, o a don José, como le gustaba a él que le dijeran, por un milagro, simplemente un milagro, de esos que suceden, lo colocaran en este momento, volviera a la vida y lo colocaran en el obelisco, o en la Plaza de Mayo, o en la Plaza Congreso? Lo primero que diría, la cantidad de dinero que ganan senadores, diputados, gobernadores, presidentes y todos los que están en el gobierno. Se pondría a pensar que él, para obtener dinero para las armas, para luchar para la independencia, esperaba que el que cobraba los impuestos de Buenos Aires fuera en la diligencia y cobrara los impuestos de todas las provincias, y cuando llegaba a Mendoza ya tuviera una bolsa bastante rellenita de dinero. No hablemos de maletas ni hablemos de bolsos, no, un bolso así nomás de tela. Él esperaba que estuviera con dinero para tomar el dinero, y hay una carta, más bien una tarjeta, en donde decía: recibí del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata la cantidad de, contaba el dinero que había en la bolsa, se lo quedaba, de tantos pesos fuertes, y agradecía la ayuda para que sus soldados comieran y pudieran vestirse. Creo que la diferencia entre el amor a la patria a veces se mide con los sacrificios que uno hace con el bolsillo. San Martín fue un hombre austero. Entonces, ¿qué pensaría ese hombre al ver esto ahora? En todos los gobiernos que hemos tenido en la Argentina, presidentes con el bolsillo lleno, diputados con el bolsillo lleno, senadores con el bolsillo lleno, y cuántos más con el bolsillo lleno gracias al bolsillo del pueblo, del hombre de a pie. Creo que San Martín haría lo mismo que hizo cuando se marchó de aquí, porque el capitán Bermúdez le dijo: váyase, general, porque lo quieren matar. Sí, lo querían matar. Había libertado Chile, Perú y las Provincias Unidas del Río de la Plata, y lo querían matar. Y se tuvo que ir de acá sin dinero. Se llevó su hija Merceditas y fue a Bélgica. En Bélgica estaban en guerra con Francia. Y San Martín llega precedido por toda su historia de libertador de América. Lo primero que hace el general de las fuerzas belgas es pedirle a San Martín que se ponga él al mando de las fuerzas y que los ayude a liberar Bélgica de Francia. Y San Martín, como era un hombre de honor, y hacía muchos años en la batalla de Jaén los españoles habían perdido, y San Martín, que estaba en el ejército español, se paseaba, digamos así, en el campo en donde estaba detenido, junto con Alvear y Zapiola, y Napoleón lo vio, lo llamó, y le dijo que si le juraban no levantar nunca su espada contra Francia, él los dejaba libres, a él, a Alvear y a Zapiola. San Martín se lo juró, y así fue como volvió como volvió a Buenos Aires, porque Napoleón lo puso en un barco para Buenos Aires. ¿Y saben qué?
cuando le ofrecieron el gran puesto para manejar el ejército belga, que hubiese sido la gran gloria de San Martín. San Martín dijo no, porque estaban luchando contra los franceses, y él había jurado no desenvainar nunca su espada contra Francia. Primero, la tremenda honradez de cumplir su promesa. ¿Cuántos somos capaces de cumplir una promesa así? Pensémoslo. Y más que nada, ¿cuántos gobernantes que tenemos serían capaces de cumplir una promesa semejante? Luego de esto, San Martín vuelve a la Argentina, vuelve a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Creyó que lo iban a recibir y no lo recibieron. Entonces es cuando toma su sable, lo coloca en una caja y se lo deja a Rosas. No como un regalo personal, fue un regalo personal, sí, pero era la suprema renuncia del general San Martín a seguir luchando, porque él creía que ya había conseguido lo que él deseaba, que era la libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces yo me quedé mirando, ustedes dirán que tenía que ver una cosa con la otra, yo me quedé mirando a mi bisnieta jugar con su tío y me pregunté, ¿qué país estamos dejándole? ¿Qué país hubiese querido San Martín que le dejáramos? ¿Hasta cuánto vamos a cerrar la boca y nos vamos a callar las cosas que nos molestan, las cosas que están mal? Que el espíritu del gran San Martín nos ilumine a todos y que su manera de ser, que en el fin de su vida no tenía dinero y se encontró con el banquero Aguado, que era un banquero que lo reconoce en Granburg, que le pregunta de qué vivía y él decía de la poca, de una pensión que me manda O'Higgins de Chile, y Aguado entonces le tramita también una pensión desde Perú. O sea que entre el banquero Aguado y O'Higgins mantuvieron los últimos años de San Martín en Boulogne-sur-Mer. Aquí los que están hoy van a tener una vejez muy tranquila y sin ningún problema como San Martín, que el único problema que tenía era educar bien a su niña y a sus nietas. Tendrían que tomar los que están en el gobierno ahora, los que estuvieron en el gobierno antes y los que estarán en el gobierno mañana, tendrían que tomar el ejemplo de San Martín. Simplemente ese ejemplo. Saber cumplir sus promesas y no tomar más dinero de lo que se necesita para vivir. Porque mientras ellos viven dándose la gran y maravillosa vida, la gente que ha trabajado toda su vida sufre. Y hay niños que se van a la cama sin comer. Muchas noches. Perdón por la parte política. Espero que les haya agradado lo de San Martín. Todo eso lo fui estudiando debido a mi gran admiración por este personaje maravilloso de nuestra historia. Y cada vez que vayamos a hacer algo que implique mucho gasto o que implique exponer el dinero de la nación, nuestros gobernantes tendrían que pensar que San Martín resucitó y los está mirando desde algún lugar, junto al obelisco, junto al Congreso, en la Plaza de Mayo, en Olivos, y comportarse de acuerdo a la grandeza del que nos dio la libertad. Esos son nombres para recordar y para imitar. El resto pasará y la historia los tratará como corresponde. Les mando a todas un enorme beso. Silvia, sé que hoy has traído a la mesa un tema muy particular: degradación humana. ¿De qué se trata? Hoy te traigo una noticia sobre un estudio sobre la degradación humana y cómo está programada en la música. Da tristeza ver cómo la música se ha transformado desde principios de los años 2000, únicamente con fines comerciales y de manipulación de masas. Esa música que escuchabas antes, orquestada, con letras que tenían un contenido, ya no existen más. Donde no solo los ritmos han cambiado, sino también las letras e historias que se cuentan en las canciones. Si tenés el mínimo conocimiento sobre storytelling, que es cómo contar las historias para que llegue a la gente y cómo funciona nuestro cerebro,
Tenés que saber el gran poder que hay en contar historias para conectar con él. Programar tu mente a través de repetición de palabras o frases, aunando a la sincronización cerebral por arrastre, que se crea a través de un beat o un ritmo y la emoción que esto involucra. Todo esto influye en tu mente, en nuestra mente y en nuestro comportamiento. El que diga lo contrario simplemente no entiende cómo funciona el cerebro humano. En conjunto con los estímulos auditivos y la repetición de las palabras o frases que actúan como un sutra o como un audio hipnótico de sugestión que va directo al subconsciente y ahí permanece por décadas. La música que escuchás habla mucho de tu personalidad, de tu educación, de tu círculo e incluso de tu familia. Por consiguiente, es aquí donde parte el origen de la tribu urbana o de las tribus urbanas. Ya que en la adolescencia, cuando buscas encontrar tu identidad y pertenecer a una tribu, imitas al artista musical del momento. Adoptas su vestimenta, su forma de ser, su manera de hablar, pensar, actuar y todo lo que quiera meterte en la cabeza, creando así una personalidad falsa, un alter ego, pero que simplemente te conecta con cierta tribu de pertenencia y te hace sentir por fin que perteneces obviamente a algo. El 80% de las personas siguen escuchando el mismo estilo musical que el de su adolescencia. De ahí que te encuentres a personas de 40 o 50 en los raves o en las fiestas de metal, porque ese estilo de música marcó su adolescencia y su juventud. Los hizo parte de esa ideología y de ese movimiento. Ahora te das cuenta de cómo están programando a las nuevas generaciones. ¿Escuchaste música nueva? A los varones les venden el arquetipo de un drogadicto, narcodelincuente y pandillero que solo se dedica a hablar de drogas, armas, promiscuidad y todas esas cosas, a devalorar la masculinidad. Y a las señoritas les venden la aspiración de ser una chica ligera, digital o que solamente sirve para sexar. ¿De verdad eso querés que tus hijos, primos, sobrinos, nietos o amigos escuchen? Recordá que las tendencias se originan en los movimientos musicales y con los artistas que se venden como símbolos para esa generación. Toda la música está manejada por gente muy oscura hace ya muchos años. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Milin Instalaciones, Riviera Helados Artesanales, Doctora Irma Inés López, abogada, Estela Capese, Estudio Contable, Fandiño Propiedades, Lidia Risotto, Talleres de Escritura, Sociedad de Fomento Turdera Sud, Liliana Ginocchio, artista plástica, María Cristina Sáenz, Talleres de Lectura Comprensiva. ¿Sabés una cosa, Silvia? Se nos acabó el tiempo de Aire Fresco. Saludos a todos, nos estamos encontrando otro jueves universo mediante. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón.